La semana pasada nos quedamos en los cuartiles y decíamos que los cuartiles dividen la población en cuatro partes. La primera parte representa el 25%, la segunda parte el 50%, la tercera parte el 75% y la cuarta parte el 100%. Cuartiles, por eso se llama cuartiles, porque divide la población en cuatro. Nosotros podemos aplicar esta información, estos indicadores, estos índices, estas medidas en cualquier estudio, en cualquier negocio, en nuestro trabajo lo podemos aplicar siempre y cuando pues nuestro trabajo nos lo pida o nos lo requiera. Bueno, que de hecho, pues si nosotros pues tenemos un negocio, queremos manejarlo de la mejor manera, pues entonces es importante que realicemos estos tipos de cálculos, como por ejemplo, para establecer qué clientes son los que menos me compran, cuáles son los clientes que más me compran, en qué día de la semana me representan mis mayores ingresos, qué porcentaje de mis clientes o cuántos clientes me representan el 25% o cuál es mi media aritmética o cuál es mi moda, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo que estamos aprendiendo se puede aplicar. Como les digo, todo depende en donde nos desenvolvamos nosotros en nuestro trabajo, o de igual manera, pues si tenemos un negocio propio, lo podemos aplicar ahí también. O la idea también es de que si usted, pues por el momento no tiene un negocio, pero llegara a tenerlo o vaya a manejar una empresa, usted tenga conocimiento de cómo se realiza estas medidas de tendencia central, ¿verdad? O medidas de posición. Las medidas de tendencia central, que es la media aritmética, la mediana y la moda, y las medidas de posición, que son los cuartiles, deciles y los percentiles. La forma de calcularlo es similar, por eso es de que si yo ya aprendí cómo calcular el cuartil 1, ya puedo hacer el cuartil 2, puedo hacer el cuartil 3 o el cuartil 4. Si ya aprendí los cuartiles, puedo hacer los deciles. Si aprendí los deciles, puedo hacer los percentiles. Entonces el procedimiento es similar. Entonces lo único que vamos a ir cambiando son ciertas situaciones. Entonces, ¿sí? Entonces aquí tenemos el cuartil 1, que lo calculamos la semana pasada. Está en el video de la semana pasada. Ahora vamos a calcular el cuartil 2. Lo único que tenemos que cambiar en la fórmula cuando es el cuartil 2, entonces vamos a colocar en lugar de n dividido 4, 2n dividido 4. Y si fuera el cuartil 3, 3n dividido 4. Y si fuera el 4, 4n dividido 4. Entonces eso es lo primero que hacemos. 2, como vamos a calcular el cuartil 2, 2n dividido 4. Es decir, 2 por 35 y el resultado dividido 4. Para eso necesitamos nuestra calculadora, ¿verdad? Yo necesito también que ustedes me ayuden, ¿verdad? Porque si yo hago todo, pues nos atrasamos, ¿verdad? Entonces, cuando multiplicamos 2 por 35 nos da 70. 70 dividido 4 nos da 17.5. Cuando nos da esto, 17.5, recuerden que es la posición. La posición. Y la posición la tenemos que encontrar en la columna de frecuencia acumulada. Entonces vengo yo a buscar el 17.5 en el primer intervalo, que es 8, ahí no entra.
En el segundo intervalo no, porque solo llega hasta 15. En el tercer intervalo sí, porque es del 16 hasta el 25. Entonces entra en el 25. ¿Sí? Y ya una vez que localizamos la posición, pues lo demás ya es lo de menos, ¿verdad? Lo demás ya es lo de menos. Entonces, como estoy calculando el cuartil número 2, lo que me pide la fórmula es el límite real inferior. ¿Dónde está la posición? En el 25. ¿Cuál es el límite real inferior? El 75.5. Entonces anoto 75.5. La otra parte de la fórmula, 2n dividido 4, que ya sabemos que es 17.5. Entonces anotamos 17.5. Ahí está, 17.5. ¿Qué más nos pide la fórmula? Menos la frecuencia acumulada anterior. Estamos en el 25, la frecuencia acumulada anterior sería 15. Entonces, 17.5 menos 15. ¿Qué más nos pide la fórmula? Dividido la frecuencia donde está el cuartil, ahora sería el cuartil 2, ¿verdad? La frecuencia donde está el cuartil 2. Esta es la frecuencia acumulada. La columna de frecuencia es esta. La frecuencia entonces está, o sería 10, ¿verdad? La posición es 25. La frecuencia donde está el cuartil 2, 10. Entonces, la fórmula dividido 10 por I. I es la amplitud, pero como la amplitud ya la sacamos en el cuartil 1 y nos dio 8, entonces por 8. Luego aplicamos la fórmula 75.5 más 17.5 menos 15, 2.5, dividido 10 por 8. 75.5 más, y ahí ya hago lo siguiente. Vean bien cómo es que lo vamos a realizar, porque primero vamos a hacer la división. Entonces, 2.5 dividido 10, 0.25 por 8, primero se divide y después se multiplica. Entonces eso nos da 2. 75.5 más 2, eso es igual al cuartil 2, que nos da 77.5. ¿Y eso qué significa? Que el 25%, recordemos que estas son notas, ¿sí? Son notas, son 35 alumnos y que tuvieron una nota entre 60 y 99. Entonces, el 25% de los 35 alumnos, el 25% sacó una nota de 68.36. El 25%. El 50% sacó una nota de 77.5. Es decir, que la mitad sacó menos de 77.5 y la otra mitad sacó más de 77.5. ¿Sí? Cuando calculamos el 25%, ¿verdad? El 25% sacó menos de 68.36 y el 75% sacó más de 68.36. Entonces lo que vamos cambiando en los cuartiles es la posición. Si es el cuartil 1, n dividido 4. Si es el cuartil 2, 2n dividido 4. Si es el cuartil 3, 3n dividido 4. ¿Sí? Entonces ahí lo que va a ir cambiando entonces es la posición. Por ejemplo, para acá nos dio 3n, 3 por 35, 105, dividido 4, 26.25. ¿En dónde estaría aquí la posición?
26.25. Lo buscamos en la frecuencia acumulada. ¿En dónde entraría el 26.25? ¿Dónde estaría la posición? ¿En el 8, en el 15, en el 25, en el 31 o en el 35 o dónde? Nos salió 26.25. ¿En dónde estaría la posición? Jóvenes, ¿en dónde estaría la posición? El 26.25, ¿en dónde lo ubicaríamos? En el 31, profe. Muy bien, gracias. Si lo saben, por favor participen, porque si no, eso nos hace que nos atrasemos. ¿Sí? Eso hace que nos atrasemos. Y también, si no participan, hace que la clase tienda a ser aburrida. Yo quiero que ustedes participen, ¿verdad? Entonces, lo ubicamos en el 31. Cuando nos pide la frecuencia acumulada anterior sería el 25. Cuando nos pide el límite real sería el 83.5. Y cuando nos pide la frecuencia donde está el cuartil 3 sería 6. Y la amplitud que sería 8. Y operamos nuevamente. La misma esencia, ¿verdad? Es la misma esencia. Frecuencia acumulada anterior, arriba. Frecuencia donde está el cuartil, a la par. Límite real inferior, si los sacamos, por ejemplo aquí yo lo saqué. En otros ejercicios no viene, ¿verdad? Los límites reales inferiores y superiores. Pero ya sabemos que al lado izquierdo, al 84 le restamos 0.5 y al 91 le sumamos 0.5. Como lo que me está pidiendo es el límite real inferior, es el de la izquierda. Aunque no tenga esto, yo sé que al 84 le tengo que restar 0.5, entonces sería 83.5. Y si lo incluyo dentro de la tabla, entonces ya solo lo voy a ubicar, que sería el 83.5. Todo depende de cómo querramos nosotros o facilitarnos la información o complicarla, ¿sí? Muy bien, entonces eso sería en cuanto a los cuartiles, ¿verdad? Ya no voy a calcular el cuartil 3 porque como les digo es la misma esencia. Igual con los deciles, ¿verdad? Voy a calcular por lo menos uno y lo demás es lo mismo, ¿sí? Los deciles dividen la población en 10, los cuartiles en 4, los deciles en 10. Es decir, que cada decil representa un 10%. El primero, el 10. El segundo, el 20. El tercero, 30. El cuarto, 40. El 5, 50. El sexto, 60%, ¿verdad? El séptimo, 70%. El octavo, 80%. No, el noveno, el 90%. Y el décimo, el 100%. ¿Sí? Entonces ahora, en lugar de dividirlo dentro de 4, se divide dentro de 10. Si se calcula el decil 3, 3 por 35 dividido 10. Si se calcula el decil 6, 6 por 35 dividido 10. Si se calcula el 8, 8 por 35 dividido 10. Eso es lo que va cambiando. Entonces vamos a calcular el primer decil. Vamos a calcular el, el decil 3.
El cuartil 1 es el 25%. ¿Cuánto nos dio? 68.36. Como vamos a calcular el decil 3, que sería el 30%, es decir, un 5% más. Entonces, el resultado no tiene que ser ni mucho más alto de 68.36, ni mucho más bajo de 68.36. Es decir, que tiene que variar, pero un poco, ¿verdad? Ahora entonces calculo el decil 3. 3 por 35. 105. Dividido 10. 10.5. Entonces vengo yo y busco la posición. 10.5. ¿En dónde cae? En el 15, ¿verdad? ¿Y dónde caía el cuartil 1? ¿Dónde caía el cuartil 1? Que es 8.75. En el 15. ¿Verdad? Entonces cae en la misma posición. Y luego, como estamos calculando el decil 3, ¿verdad? Decil 3 es igual al límite real inferior, 67.5. Abrimos paréntesis, resolvemos la fórmula que sería 3 por 35 dividido 10, que ya sabemos que es 10.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que arriba del 15 es 8, dividido la frecuencia donde está el decil 3, que sería el 7. Operamos 67.5 más 10.5 menos 8, 2.5, cerramos, dividido 7 por 8. Recuerden siempre, primero resolvemos la división. 2.5 dividido 7. 2.5 dividido 7. Eso nos da 0.3571. Eso lo multiplicamos por 8. Entonces nos da 2.8571. A eso le sumamos 67.5 y eso nos da entonces que el decil 3, el 30% de la población tiene notas menores a 70.36. Menores a 70.36. El 30% tiene notas menores a 70.36. Y mayores, el resto sería el 70% tiene notas mayores a 70.36. ¿Verdad? Recuerden de que si calculamos deciles es de 10 en 10. Si calculo el decil 1, 10%. 10% abajo y 90% arriba. Si calculo el decil 2, estoy calculando el 20%. 20% abajo y 80% arriba. Si calculo el decil 3, 30% debajo del resultado, 70% arriba del resultado. Si calculo el decil 4, el resultado, ¿verdad? El decil 4, el 40% debajo del resultado y el 60% arriba. Si calculo el decil 5, 50% abajo, 50% arriba. Así entonces lo tenemos que analizar. Y como les decía, si se dan cuenta, el resultado es similar. El cuartil, que es el 25%, nos había dado 68.36. El cuartil. El decil, 70.36. O sea, solo varió dos números. ¿Verdad? Solo varió dos números. ¿Por qué? Porque solo calculamos un 5% más, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así aplicaríamos los deciles. Igual, por ejemplo, en el caso del decil 6, que sería el 60%. Si calculamos el cuartil 2, 50. Ahora vamos a calcular el 6, es 60, o sea, solo un 10% más. Por eso es que el cuartil 2 nos da 77.5 y el decil 6, que es el 60, nos dio
80.3. ¿Sí? Solo subió 3 números, ¿verdad? Solo subió 3 números. Entonces eso es lo que yo quiero que veamos, ¿verdad? Y que tengamos una idea, bueno, ¿será que mi resultado está bien? Pero ¿cuánto me dio el cuartil? Ah, bueno, entonces sí me dio casi igual, entonces quiere decir que sí está bien. Para que usted no esté con esa incertidumbre de que será que está bueno, será que lo hice bien. Entonces, los resultados, siempre y cuando las medidas sean similares, los resultados también van a ser similares. Y por último, los percentiles. Los percentiles es la misma historia, solo que ahora los porcentajes son de uno en uno, ¿verdad? Si yo quiero calcular el 1%, 2%, 3%, entonces yo voy a aplicar percentiles, porque va de uno en uno, porque a veces las empresas no quieren analizar, eh, no quieren analizar de 25 en 25 ni de 10 en 10, sino que de uno en uno, ¿verdad? El 16, el 17, el 22, el 23%. Entonces es exactamente lo mismo. Si yo quiero calcular el decil 15, el percentil 15, 15 por 100 dividido 4, ¿verdad? En este caso sería 15 por 100 y lo divido dentro de 100. Entonces el resultado sería 15, ¿verdad? Ahí sería 15 por n, que sería 35 dividido 100. Así sería. Entonces sería 15 por 35 serían 525 dividido 100. 525 dividido nos da 5.25, ¿verdad? Eso sería, por ejemplo, en el caso de que quisiéramos calcular el percentil 15, ¿verdad? Porque es, según la fórmula, ¿verdad? Aquí tenemos, es n dividido 4, ¿verdad? Si es 2n dividido 4. Si en el caso de acá, 6 por n, que sería 6 por 35 dividido 10. En el caso de acá, que sería el 15, 15 por n, 15 por 35, solo que ahora dividido 100. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, el 25, van a ver que nos da igual. El 25 sería el cuartil 1. 25 por 35 dividido 100. ¿Cuánto nos da eso? Van a ver que nos va a dar el mismo resultado. 25 por 35, 875. Dividido 100, 8.75. ¿Ya vieron? Y en el cuartil 1, ¿cuánto nos había dado? 8.75. En el percentil, si calculamos el percentil 25, 25 por 35 dividido 100, nos vuelve a dar 8.75. Y el mismo procedimiento, ¿verdad? Lo único que cambia, como les digo, es esto. Muy bien, jóvenes, entonces nos vamos a quedar ahí y, por favor, necesito que revisen en la plataforma, ya que ahí quedó una tarea, ¿sí? Ahí hay una tarea. También, aquí estamos en estadística, acá está, ¿verdad? Tarea, ¿cuál es la tarea? En el material, acá está, ahí aparece un ejercicio, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? Dice, en pareja, solo que acá no va a ser en pareja, sino que individual. Vamos a resolver o calcular el cuartil 1, 2 y 3 de este ejercicio.
el cuartil 1, 2 y 3 de este ejercicio. Y a esos mismos ejercicios, porque no hay más, solo estos, les vamos a aplicar deciles y les vamos a aplicar percentiles. ¿Cuáles? Los que dice acá. Entonces, a ese mismo ejercicio, a esos mismos ejercicios, le vamos a aplicar decil 3, 4, 6 y 8. Al primer ejercicio. Al segundo, el decil 3, 4, 6 y 8. Y a esos mismos ejercicios que ya le aplicamos cuartiles, ya le aplicamos deciles, ahora le aplicamos percentiles. Al primer ejercicio, percentil 15, 35 y 85. Al segundo ejercicio, percentil 15, 35 y 85. ¿Sí? Entonces, ahí dice comentario para la siguiente semana. Muy bien, jóvenes, entonces cualquier cosa, cualquier duda, ahí está el espacio de dudas en la plataforma, me pueden escribir, los dejo, que tengan un buen día y nos vemos después de receso para el curso de bancaria.